Hola, curiosas y curiosos. A mediados del siglo XIII, el poderoso imperio mongol fundado por Genghis Khan comenzaba a resquebrajarse. Así, tras la muerte de Monge Khan en el año 1259, comenzó una guerra civil por la sucesión. Y aunque oficialmente el título lo heredaría Kublai Khan, el Gran Khan, el imperio acabaría fragmentado en 4 kanatos. Pero, ¿conocéis las rivalidades entre estos 4 kanatos? ¿Habéis oído hablar de Kutulun? Quizás la mejor guerrera de todos los tiempos, una mujer que aún hoy en día se le rinde homenaje en Mongolia. Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que quedaos hasta el final. Os aseguro que vais a flipar con esta historia. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dadle a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y como os digo, con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Si quieres saber más, acompáñanos. Como os decía, a mediados del siglo XIII, el otrora poderoso imperio mongol acabaría fragmentado en 4 kanatos. Los kanatos o janatos es una palabra de origen túrquico-mongólico utilizada para describir una entidad política gobernada por un khan. Esta entidad política es típica de los pueblos de la estepa de Eurasia y puede ser equivalente a otros términos tribales como cacicazgo, principado o reino. Pues bien, como os digo, aunque oficialmente el título de Gran Khan sería para Kublai Khan, el imperio acabaría dividido en 4 kanatos. Estos eran la Horda de Oro, el Ilkhanato de Persia, el Kanato de Chagatai, de nuestra protagonista de hoy, y tras la conquista completa por China de Kublai Khan, el fundador de la dinastía Yuan, también el imperio del Gran Khan. Y sí, estos eran los 4 kanatos. Y aunque en la teoría actuaban de forma independiente, en la práctica existía cierto vasallaje del Ilkhanato respecto al Gran Khan y un odio irreconciliable entre los hermanos Kaidu, señor del Kanato de Chagatai, y Kublai Khan. Y es que de hecho estuvieron más de 30 años de guerra. En los diferentes enfrentamientos y batallas que se libraron durante estos años entre los diferentes kanatos, junto a Kaidu siempre estaba su mejor guerrero, Kutulun, que era su única hija y la menor de los 15 hermanos, una mujer de armas tomar. Y si bien el papel de la mujer era fundamental en un pueblo nómada como los mongoles, ya que desde la época de Genghis Khan era habitual que las mujeres se entrenasen con el arco y fuesen consumadas amazonas, lo de Kutulun iba mucho más allá. Era una auténtica superheroína. Y es que el hecho de criarse con 14 hermanos varones la obligó a crecer como uno más de ellos, hasta el punto de que llegó un momento en el que ninguno de sus hermanos podía derrotarla en el Bok. El Bok, la lucha libre tradicional mongola, es un estilo de lucha en el que el primer luchador en tocar el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean ni los pies ni las manos, pierde la pelea. Curiosamente, Bok significa durabilidad. La lucha mongola es la más importante de las históricas 3 habilidades masculinas de la cultura de Mongolia, que también incluyen la hípica y el tiro con arco. Pensad que Genghis Khan consideraba que la lucha era una manera importante de mantener a su ejército en buena forma física y listos para el combate. Pues bien, como os digo, Kutulun era una experta en este tipo de lucha, además de convertirse en una maestra con el arco y una excelente jinete. Y es que se cuenta que en la batalla era la primera en llegar a las filas enemigas. Así, gracias a su inteligencia, su destreza, su valor y su osadía, se convirtió en la mano derecha de su padre durante las batallas y en su mejor consejero a la hora de gobernar. Pero aún así, seguía siendo mujer y debía casarse. A regañadientes y a petición de su padre, accedió a ello, pero puso una condición: se casaría con quien consiguiese derrotarla en un combate de Bok.
Y para evitar que aquello se convirtiese en un circo, los pretendientes tendrían que depositar una fianza de 100 caballos, el bien más preciado entre los mongoles, que pasarían a manos de Kutulun si perdían. Hubo muchos pretendientes, tantos como que Kutulun se hizo con más de 10.000 caballos. Vaya crack que estaba hecha la tía. Así, las pocas ganas de casarse de Kutulun y la estrecha relación que mantenían padre e hija fueron aprovechadas por lo que no podían soportar que una mujer tuviese un papel tan predominante y comenzaron a circular rumores de una posible relación incestuosa entre padre e hija. Pero para callar aquella sarta de mentiras, Kutulun decidió casarse, pero lo hizo con alguien del que ni trascendió el nombre. Y es que el objetivo del padre e hija era otro. A lo largo de sus vidas, padre e hija resistieron los esfuerzos de Kublai Khan por ampliar su territorio y someter a las tribus del Kanato de Chagatai, permitiendo la independencia frente a la dinastía Yuan. Todavía en vida y sabiendo que era la más preparada de todos sus hijos, Kaidu intentó nombrarla su sucesora, pero como no, sus hermanos se opusieron. Para ellos, era una simple mujer y además la más joven de los hermanos. Así que tras la muerte del padre en el año 1301 comenzaron las disputas por la sucesión. Kutulun nunca tuvo afán de poder, era solo una guerrera al servicio de su kanato. Aún así, se vio obligada a tomar partido por uno de sus hermanos, llamado Horus, a cambio de ser ella quien dirigiese sus tropas. Y de esta manera, los hermanos mantuvieron la alianza apenas 5 años, ya que en el año 1306 fallecía Kutulun, una muerte, por cierto, en extrañas circunstancias, y lo hizo a la edad de 45 años. Pero a día de hoy, la cultura mongol la recuerda como una luchadora que jamás fue derrotada. Así, actualmente durante el Naadam, el festival cultural más importante en Mongolia, en el que durante 3 días los contendientes participan en los Juegos de los Hombres, que como os he dicho antes se compite en tiro con arco, carreras de caballos y el bok, pues bien, en esta festiva todavía hoy se rinde homenaje a la gran luchadora, a la gran Kutulun. Así, los luchadores visten el zodok, una especie de chaquetilla con mangas largas y la parte delantera totalmente abierta, para así mostrar a su oponente que es un hombre. Al final del combate, el ganador baila la danza de la victoria, volviendo a mostrar su torso y dar fe de que no es una mujer, y así demostrar de que Kutulun no ha regresado de entre los muertos para patearles el culo a los hombres. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Conocíais a esta gran luchadora? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña comunidad de este canal. A ver quién la sabe. Voy a ello. Según la tradición, el nombre de Mongolia proviene de la palabra mongol. Pero, ¿qué significa mongol en su idioma? Pues mucha suerte, chicos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí. Es brutal. Os hablo del máximo esplendor del Japón clásico, el periodo Heian. Es brutal. Este botón es para suscribiros a Historias de la Historia. Si no eres suscriptor, dale ya. Y estos 2 botones es para que me podáis seguir en mis otros 2 canales, tanto en Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.